cualquier miembro que se le pruebe, porque es importante mencionar que esto no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS-13 en el pecho. Antes se tatuaban para sentirse orgullosos de quiénes eran y lo que hacían, como que eran trofeos. Ahora se maquillan y hasta se queman los tatuajes para no ser reconocidos. Señoras y señores, nuevamente el ministro de Seguridad de Honduras como protagonista. Ya escuchamos su postura, mientras el presidente salvadoreño, entendiendo que los tatuajes de estos pandilleros terroristas eran medallas, era la demostración de que ellos eran sanguinarios y eran precisamente el emblema de que ellos habían quitado vidas para pertenecer a esta pandilla. Bukele, entendiendo todo esto, los utilizó en su contra. Y en su desesperación por no ser capturados, decenas de pandilleros han intentado borrar las imágenes quemando la piel. Otros los disimulan con figuras artísticas sobre el primer tatuaje, pero han sido descubiertos. Sobre esto, el presidente Nayib Bukele, quien les ha declarado la guerra, escribió en su Twitter: hasta hace poco los pandilleros mostraban orgullosos sus tatuajes, les daba estatus, identidad, rango y les servían para atemorizar a sus víctimas. Ahora se queman el cuerpo para tratar de ocultarlos. De igual manera, irán a envejecer a las cárceles. Sus delitos no prescriben. Y utilizó la justicia para perseguir a todo aquel que creyó que unirse a esta pandilla, escribirse literalmente en la frente hace sí, no le costaría caro, porque El Salvador era un país en donde la impunidad reinaba, y reinaba precisamente por este tipo de políticos como el ministro de Seguridad de Honduras, que él dice que tatuarse en la frente: soy un criminal, soy un asesino, soy un terrorista, porque recordemos que en Honduras designaron a las pandillas, a la MS-13, al Barrio 18 como organizaciones terroristas. Pero su ministro de Seguridad dice que ellos tengan literalmente plasmado en el pecho, en la piel, que pertenecen a estos grupos terroristas, no basta. Tenemos que obtener una serie de elementos probatorios para decirle al juez que esta es un miembro permanente o temporal de esta estructura y que ha cometido delitos graves y por tanto es parte de la asociación terrorista. ¿Qué opinan ustedes? Esto ha causado enorme indignación. Tenemos un ministro de Seguridad inservible, una babosada que no sirve, una papada vieja, o sea, un ministro de Seguridad inútil que nos tiene enlutados hoy. Y causa más indignación porque el mismo ministro de Seguridad que cuestionaba el modelo de Bukele diciendo que allá en El Salvador funcionó porque era pequeño y que sus políticas violaban derechos humanos, salga a darnos estas declaraciones que parece más bien que están señalando la misma narrativa progre de que en El Salvador encarcelan a la gente por tener tatuajes. Señor, todos los tatuadores están presos y las tatuadoras también. Señor, si yo también me informo, no es usted solo el que tiene la verdad. Ya esto lo hemos discutido bastante, lo hemos desmontado. Y esta vez no voy a ser yo quien les explique por qué razón los tatuajes de los pandilleros no son simples tatuajes, sino que vamos a escuchar las palabras de alguien que cuando pusieron en contexto comprendió perfectamente por qué Bukele tenía razón. Conocí a una mujer que vivía en una de las áreas más afectadas por los pandilleros y me estaba explicando cómo un pandillero empezó a violar a su niña de 12 años por 4 meses y fue entonces cuando Bukele los puso a todos en la cárcel. Y vamos a escuchar lo que nos dice una periodista española que también anteriormente, antes de que la pusieran en contexto, se sumaba a repetir que Bukele encarcelaba inocentes. Con esa mano dura que estoy convencida también que ha llevado a muchos inocentes a prisión. Pero después que comprendió, que escuchó los testimonios del pueblo salvadoreño, entendió perfectamente por qué esta política en contra de estos pandilleros era la correcta. A mí me gustaría recordar que cuando se habla de es que hay que ver si tienes un tatuaje, ten mucho cuidado porque Bukele te puede encarcelar. No, hablamos de tatuajes que se identifican con las maras, tatuajes que uno allí no se podía hacer porque sí, porque se le antojase o porque fuese fan. Te tenías que ganar ese tatuaje y creedme si os digo que ganarse ese tatuaje no era empujar ni siquiera cuchillar a una persona, era algo mucho más serio, cruel y grave. Entonces, que hablamos de una situación que no podemos hacer una comparativa como si hablásemos de España, que hablamos de un país que lo que ha hecho Bukele es increíble, ha cogido un país con un nivel de corrupción política, policial y en las calles ya insoportable para la gente que quería vivir tranquila y de repente le ha dado un giro y es cierto lo que dice Adayú, es que me encantaría llevar la contraria, pero la realidad es que hoy en día la gente vive tranquila en El Salvador y por eso se le elige democráticamente. Y aquí hay que resaltar algo sumamente importante, que por allá en Europa
donde evidentemente no han pasado lo que pasó el pueblo salvadoreño. Allá no es tan común que salga un tipo con un machete y le quite la vida a ciudadanos o no pagar una extorsión, que le corte partes de su cuerpo y los deje marcado para toda la vida. Aunque les digo algo, con estas políticas que está implementando Pedro Sánchez, podríamos terminar escuchando constantemente noticias como estas. En las últimas semanas se han producido varios casos de violencia de bandas latinas con bandas africanas, un nuevo fenómeno que está provocando además un repunte alarmante de la violencia, tal y como está alertando la policía, en base a la peligrosidad de las armas que se están utilizando y también a la edad de los menores, que cada vez son más jóvenes. Luego de grabar todo esto, revisé un poco de las noticias de España y me di cuenta que al parecer sí, ya llegaron a estas alturas en donde los criminales salen con machetes a atacar a ciudadanos. Y esto nos evidencia, por supuesto, porque cada vez más hay españoles, europeos, resaltando lo que se está viviendo en El Salvador, la paz, la tranquilidad, la seguridad, y muchos de ellos yéndose a El Salvador a invertir y a vivir para allá. Porque escuchen ustedes estas noticias. La Policía Nacional está advirtiendo del aumento de agresiones violentas con arma blanca, principalmente con la utilización de machetes. Precisamente este pasado fin de semana, un joven ecuatoriano resultó herido tras ser atacado por 4 personas vinculadas a bandas latinas en el barrio de Lavapiés de Madrid, precisamente con un machete. Señalan que estas agresiones se producen en espacios públicos como barrios, parques y zonas de ocio, generando un clima de terror, ya que cualquiera podría haberse afectado de forma totalmente fortuita. Pero el punto de todo esto es que para un europeo que no ha vivido todo esto que ya mencionamos, es difícil de comprender la situación. ¿Por qué Bukele encarcelaba a pandilleros que también ellos tendrán una perspectiva sobre que un pandillero es un joven en una esquina que quizás hace simplemente unos grafitis en las paredes, hace alborotos, quizá consume sustancias, pero no es para tanto? Pero el pueblo salvadoreño, Centroamérica, sabe muy bien lo que hacen estos criminales. Y este es el punto precisamente, que por allá una periodista europea que no ha vivido todo lo que se ha vivido en Centroamérica comprenda la situación del por qué es correcto encarcelar a los tipos que tenían estos tatuajes. Pero el ministro de Seguridad de Honduras, un país en donde está ocurriendo lo mismo que ocurría en El Salvador, que ha vivido lo mismo, que tiene una realidad bastante similar, él no lo comprende. Imagínense ustedes, es el responsable de impartir la seguridad en su país. Por eso es que hemos visto todas estas matazones que están haciendo los terroristas en ese país. Si ese pedazo que tienen en ese país de ministro de seguridad no sirve, ¿por qué no siguen el ejemplo de Bukele? Él no le tiene piedad, él tiene mano dura con los terroristas, pero decirle eso a un funcionario de Honduras, hasta el presidente Nayib Bukele ha dicho hasta la saciedad que todo pandillero que entra a esa organización criminal, ya sea la MS-13 o la 18, tiene que cometer un crimen, tiene que bajarse a alguien. Y este tipo va a venir a decir, ay no, solo porque le ven tatuaje alusivo a las pandillas, no lo podemos meter preso. Hágame usted el favor. Teniendo el ejemplo perfecto de que en este contexto, en estas situaciones, hay que ponerse los pantalones para proteger al pueblo, porque mientras él se detiene a decir que no es suficiente, estos criminales sanguinarios siguen afectando a la población. Además, en los últimos videos yo he resaltado bastante que mientras Honduras, Guatemala, estos países vecinos de El Salvador se han negado, se han resistido a seguir sus pasos, seguir su modelo, a pedir la asesoría a Bukele, otras naciones por allá bastante lejos que han decidido pedir apoyo, ir a aprender. Y uno de los argumentos válidos que podrían tener por allá es que, bueno, los pandilleros estaban todos tatuados y esto le facilitó las cosas a Bukele. Un argentino puede decirme, boludo, nuestros chorros no están todos marcados, para ustedes fue más fácil. Y tiene razón, ellos la tienen un poco más complicado. Pero imagínense ustedes, esa ventaja que tuvo Bukele para capturar a esos criminales sanguinarios que aterrorizaban a su población, la tiene Honduras y se niega a aprovecharla. Porque es importante mencionar que esto no es un cheque en blanco para capturar a cualquier pandillero por el simple hecho de andar un 18 o un MS-13 en el pecho. ¿Están entendiendo ustedes que el señor que nos está dando estas declaraciones es el responsable de proteger a la población y no quiere aprovechar lo que tiene a su favor para sumarse al mismo relato progre de las violaciones de derechos humanos, de que ese modelo no se puede replicar? No es una receta para replicar exactamente todos los países. El Salvador cabe en Olancho. Tienen un control político completo que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos. Mientras estos tipos todavía tienen como trofeos, como emblemas en su frente, en su pecho, en su piel, que le han quitado la vida a ciudadanos del pueblo hondureño. Por esta razón, señoras y señores, es que estamos incluso escuchando
Y aquellos que están pidiendo al presidente Aspura que le eche una llamada al presidente Bukele, que se destituya a este señor. Es una situación agravante. Entonces, yo le sugiero al gobierno que le pegue una llamadita a Nayib Bukele y le pregunte cómo funciona el plan control territorial. Hay que impulsar un plan control territorial para garantizar que los mareros, las pandillas, ya se tipificó como terroristas, pero no es suficiente, porque al final ellos están más organizados que el propio gobierno. Ellos saben cómo operan y cómo funcionan. El gobierno tiene que ir adelante, no atrás, o mucho menos ver un ministro de seguridad en un foro de televisión que está desinformado, que no sabe ni siquiera los asesinatos del día de hoy. ¿Cómo es posible que no se daba cuenta de que habían asesinado a más de 14 ciudadanos en plena televisión el ministro? Ni un día más para ejercer sondelaje. Que se ponga alguien que sí realmente tenga los pantalones para hacer lo que se tiene que hacer en contra de estos criminales. Vemos por una parte de que sí se ha intentado replicar un poco del modelo Bukele, sacar a los militares a la calle, designar a estas bandas del crimen organizado como terroristas. Pero imagínense ustedes mientras tienen un ministro de seguridad que dice que no hay que violar sus derechos humanos, que no basta que estos tipos se plasmen en la piel que forman parte de este grupo terrorista, hay que tener más pruebas. En Honduras la justicia dice que no basta. Señoras y señores, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué creen de toda esta situación? ¿Está haciendo más para proteger a los criminales, proteger sus derechos humanos, que proteger a la población hondureña? Déjenme su opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like.